si ocurrió fue a mis espaldas. Hoy, después de 11 años, Fernando Botero reaparece en los medios colombianos, condenado por hurto y dispuesto, según dice, a contar solo la verdad sobre esta acusación y sobre los hechos que rodearon la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Los dejo con el especial de Noticias RCN y Primera Línea, La Verdad de Fernando Botero. Bienvenidos. Si hubo dineros del narcotráfico en mi campaña, fue sin mi conocimiento y contra mis instrucciones. Doctor Fernando Botero Sea, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Álvaro. ¿Hace cuánto tiempo que usted no aparecía en los medios de televisión en Colombia? La última vez que aparecí en la televisión en Colombia en una entrevista fue el 22 de enero de 1996 en una entrevista que le concedí a Yamida Mata. ¿Y por qué desde ese momento había decidido desaparecer de los medios colombianos? ¿Por qué no habíamos podido los periodistas colombianos hablar con usted sobre tantos temas que hay que hablar con Fernando Botero? Álvaro, hay dos razones. En primer lugar, cuando yo salí de Colombia después de estar 2 años y medio en la Escuela de Caballería y salí para Londres, yo tomé la decisión de hacer una nueva vida. Hace poco un periodista que se llama Mauricio Aranguren hace una crónica que apareció en el programa de Julio Sánchez Cristo y dice una frase que me pareció acertada. Fernando Botero cambió de chip, ¿no? Como una frase muy moderna de la tecnología de ahora. Pero de alguna forma es cierto, yo tomé la decisión de retirarme completamente de la política, de la vida pública, y empecé a buscar nuevos horizontes y acabé viviendo en México varios años más tarde dedicado a unas revistas que no tienen realmente mucho que ver con la política, y pues eso es una razón. Y la segunda razón es que yo vengo enfrentando una acusación muy delicada, la acusación que me hizo el presidente Samper de haberme apropiado de los dineros de la campaña, y pensé que era más conducente para el buen éxito de ese proceso un bajo perfil y la atención probatoria dentro del proceso. Por esas dos razones había tomado la decisión de no aparecer en los medios hasta esta invitación de esta noche. Doctor Botero, yo creo que los colombianos que nos están viendo en este momento, y yo personalmente como colombiano y como periodista, y supongo y creo que usted también, estamos de acuerdo en que esta noche solo queremos escuchar la verdad, solo podemos escuchar la verdad. Para usted, ¿qué importancia tiene ese concepto hoy en día, el concepto de verdad? Pues yo creo que tiene una gran importancia porque yo siento y estoy convencido que cometí un error muy grave en esa entrevista del 22 de enero de 1996, porque en eso de que dije que yo no sabía y el presidente Samper sí sabía, me enredé en eso y la verdad es que lo que me sucedió, y lo voy a confesar muy abiertamente, es que me faltó valor para enfrentar la plena responsabilidad de mis actos. Tuve miedo de asumirlo con toda la entereza del caso y voy un paso más, Álvaro. Tenía un apego muy curioso de explicar, una esperanza de que de alguna manera yo podía salvar esa carrera política que había sido la pasión y el esfuerzo mío de tantos años. Por falta de valor, por ese apego, por no asumir o no querer asumir plenamente mi responsabilidad, esa entrevista no salió bien y no tuve el desenlace que hubiera podido tener. Y esta noche, que seguramente es una de las últimas, si no la última oportunidad de una entrevista de esta naturaleza, sí estoy absolutamente comprometido a contar la verdad de todos los hechos tal como yo los viví. Que el presidente de la República, y nuevamente me da tristeza decirlo, sabía del ingreso de esas sumas de dinero a su campaña. ¿El presidente debe renunciar? Yo creo que es una pregunta que solamente la puede contestar el presidente. Yo ni siquiera le daría la menor indicación. Bueno, usted en ese momento de la historia del país, evidentemente era un hombre privilegiado. Tenía el respaldo de una familia maravillosa, unos padres increíbles, una
formación que muchos envidiarían. ¿Usted por qué traicionó los principios con los que creció? Yo creo que es un momento en el cual esa ambición que yo de pronto podría calificar de desmedida, de ambición ciega, ese apego al poder, esa obsesión por el poder, te lleva a hacer unas cosas que hoy día lo miro para atrás y no puedo creer las cosas que yo hice. Literalmente no lo puedo creer, porque yo fui educado dentro de unos valores, unos principios, dentro de una familia muy respetable en Colombia, por todos los lados, por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, por el lado de mi abuelo, por el lado de mi padrastro, por todos los miembros de la familia, una familia que se ha distinguido en muchos aspectos en Colombia. ¿Cómo llegué yo a hacer lo que hice? ¿Cómo cometí esas faltas? Es algo que me atormenta todos los días, pero el hecho fundamental es que los cometí, lo pagué y también asumo las consecuencias y la responsabilidad de esas cosas, por las cuales hoy día solo siento pesar, lamento y puedo utilizar una palabra muy fuerte, vergüenza. Doctor Botero, ¿por qué decide contar la verdad ahora? Justamente cuando usted sale un fallo judicial en su contra por un tema muy delicado. ¿Cómo puede la gente entender que coincidencialmente ahora usted decide hablar? ¿Qué le puede contestar a las personas que se están preguntando eso en este momento? Es que el origen de este proceso por el cual acaba de ser condenado es un origen político. Y sí quiero hacer una referencia a él muy breve a estas alturas. La acusación es que yo me robé $1 millón, que corresponde más o menos al 20 o al 25% de los dineros lícitos, limpios, incuestionables que entraron a la campaña. Entonces mi punto es el siguiente: si en esa campaña había toda suerte de apremios, de liquidez, ¿cómo es posible que yo me hubiera quedado en la última hora, en el momento que más se requerían los recursos, con cerca de la quinta parte o la cuarta parte del total del presupuesto necesario para la publicidad, para la televisión, para la estrategia de comunicaciones? Que no solamente eso, que esa persona que se robó el dinero de la campaña supuestamente sea premiada con el Ministerio de Defensa, una de las posiciones más importantes del gobierno. Que aparte de eso, cuando viene el proceso 8000 y yo llego a la Escuela de Caballería acusado muy gravemente por la Fiscalía, sigo recibiendo las visitas, no solamente el presidente Samper, el ministro de Gobierno, el ministro de Comunicaciones, los altos funcionarios del gobierno. Aquí tengo una relación. Durante la época en que yo estuve en la Escuela de Caballería, desde el momento que ingresé hasta el día en que di la entrevista con el periodista Yamid Amat, me visitó el presidente Samper en 2 ocasiones, el ministro del Interior Horacio Serpa Uribe en 26 ocasiones, el canciller 2 veces, Juan Manuel Turbay, que era el ministro de Comunicaciones, 22 veces, el ministro de Justicia 3 veces. Entonces, ¿por qué estaban visitando al ladrón que supuestamente se había robado los dineros de la campaña? Y luego, en el mes de marzo, es decir, 1 año y medio después de haberse terminado las elecciones, viene la acusación del presidente Samper de que yo me había apropiado los dineros de la campaña. Todo esto demuestra clarísimamente el origen político de la acusación y el hecho de que sea una retaliación o una venganza política por el hecho de yo haber hecho la declaración que hice el 22 de enero de 1996. Doctor Botero, a la luz de lo que hablábamos ahora, de la importancia que tiene para todos los que estamos pendientes de este tema, de esta entrevista, los televidentes y nosotros aquí sentados, del tema de la verdad, quisiera repasar con usted desde el comienzo esta historia de nuevo. En esa entrevista memorable a Yamid Amat, usted dijo que usted no sabía, pero el presidente sí. Posteriormente, y de manera reciente, en una entrevista radial concedida aquí en México, usted dijo que sí sabía.
¿Por qué cambió esa versión? ¿Por qué decidió ahorita en esa entrevista hacer esa afirmación que causó tanto revuelo en Colombia? Pues ya le comenté a Álvaro que cometí un error en la entrevista de Yamid Amad por no asumir plenamente la responsabilidad. Y quiero aprovechar esta ocasión para contar exactamente cómo sucedieron los hechos. Y como es una historia, voy a empezar a finales de 1993, cuando el presidente Samper y yo, con otras personas de la campaña, vamos a los Estados Unidos a una visita. Y en esa agenda de la visita estaba prevista una reunión con un alto funcionario del Departamento de Estado, de los Estados Unidos. En esa entrevista, en esa reunión, sucede algo que para mí fue insólito, y es que al final de la reunión, el señor Gelbart, que era el alto funcionario, dijo en forma, además poco diplomática, que el gobierno de Estados Unidos estaría haciendo una vigilancia muy cercana de la financiación de la campaña porque tenían preocupaciones que dineros del cartel de Cali pudieran infiltrar la campaña presidencial. Esto es un hecho muy importante, que impactó profundamente la campaña que estaba empezando en ese momento. Y el presidente Samper y yo, como las personas que estamos en el liderazgo de la campaña, fuimos como muy tajantes de evitar que eso pudiera suceder. Y a la vez, durante ese primer semestre de la campaña, en múltiples oportunidades hubo ofrecimientos que llegan a través de personas o parlamentarios que tenían una vinculación con esos dirigentes del cartel de Cali. ¿Cómo se hacían esos ofrecimientos? ¿De qué manera se planteaban? Quizás de una forma un poco sutil, que había un grupo muy importante de Cali, que eran personas que tenían mucho dinero y que querían hacer ese ofrecimiento. El presidente Samper y yo nos referíamos a eso, que era el cartel de Cali, como esa gente, ¿no? Esa gente, esta gente, esa es la expresión. Entonces había esos antecedentes. Por un lado, como esa advertencia al gobierno de Estados Unidos, por el otro lado, esos continuos ofrecimientos. Y si uno mira la historia del proceso 8000 en forma categórica y reiterada, como que se evita aceptar el ofrecimiento. ¿Cuál es específicamente la circunstancia de tiempo y lugar en la que usted escucha hablar por primera vez de manera clara de la posibilidad de que dineros ilícitos del narcotráfico entren a la campaña? La primera vez que sucede o que tiene lugar una conversación concreta, absolutamente concreta, es entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando el candidato Samper, en ese momento, me pide que lo acompañe en su automóvil, una camioneta que tenía, saliendo de la sede de la campaña en la calle 72 y dirigiéndonos a un almuerzo para recaudar unos fondos para la campaña. Y en ese momento estamos los dos en el carro, y de pronto me dice: oye, Fer, va a tocar aceptar el dinero de esta gente. Cuando dijo esta gente, yo sabía exactamente de qué gente estaba hablando, porque la forma como él y yo nos referíamos a esa gente del cartel de Cali era con la expresión esa gente. Y yo hice como una cara como diciendo miércoles, ¿no? Pero entendí en ese contexto que había una crisis de liquidez en la campaña tremenda, que la primera vuelta había culminado con una victoria electoral y una derrota política, que estaba muy difícil lograr recuperar las finanzas de la campaña. Y en ese momento, así, todas esas cosas pasaron por mi cabeza porque entendía perfectamente la coyuntura, y el doctor Samper me dijo: tranquilo, yo me ocupo de ese tema con Mestre. ¿Usted por qué no lo rechazó? ¿Por qué no rechazó la propuesta? Es que cuando yo hablo de este hecho, yo quiero decir que la actitud que yo tomé en ese momento es igual de reprobable a la que
pudo tener el doctor Samper, porque yo entendí exactamente lo que iba a pasar y acepté lo que iba a pasar y no hice nada para evitarlo. Y es más, a partir de ese momento ya empecé a operar dentro de esa línea. Bueno, retomemos otra vez la narración. Él dice, yo me ocupo de esto con Mestre, ¿qué pasó? Sí, entonces los hechos sucedieron muy rápido porque estamos hablando de días, en los días finales de la campaña. Ya el Mestre toma contacto con Medina, Medina confirma que Samper quiere que esto se haga, el presidente Samper quiere que esto se haga, eso está relatado en el libro de Medina, el intercambio que los dos tienen, y a partir de ese momento como que empieza la operación. Unos 2 o 3 días más tarde, después de esta conversación, sucede otro hecho como muy importante, y ya había la luz verde para que se hiciera, ya estaba en marcha el operativo, si se quiere, la logística, si se quiere, y me llama nuevamente el doctor Samper y yo voy a su apartamento, a la oficina del segundo piso que él tiene, y estábamos él y yo, y de pronto me puso el tema, me dijo así como en forma muy clara, yo quiero que el dinero que va a entrar, la persona que diga cómo se reparte es Horacio, refiriéndose naturalmente a Horacio Serpa. Y entonces yo dije algo que me salió del alma por mi deformación profesional. Yo era la persona que manejaba las encuestas, la persona que sabía cómo estábamos en Medellín comparado con Pereira. Entonces dije algo del siguiente tenor, dije que no valdría la pena tener en cuenta las encuestas, y Samper me contestó, y perdone la expresión, pero quiero ser muy literal, no sea tan huevón, qué encuestas ni qué nada, lo que diga Serpa. Y eso fue lo que pasó, y me reuní con Serpa ese día o al día siguiente, y se acordó una distribución tentativa, y luego esa distribución tentativa se afinó, y es exactamente la forma como el dinero que ingresó ilícito a la campaña fue repartido en las tesorerías regionales de la campaña y en las sedes de la campaña Samper Presidente en todo el territorio nacional. ¿Serpa sabía lo que estaba pasando, el origen de esos dineros? Naturalmente que sí, pues en ese momento ya era evidente. Estábamos en una situación de liquidez absoluta en la campaña, con dificultades para pagar los gastos de publicidad, y de un momento a otro hay una bonanza en términos de liquidez y en términos de repartición de dineros y financiación de las tesorerías regionales. Es evidente, no solamente pues que había una instrucción desde la más alta esfera de la campaña, que era el candidato en sí mismo, sino también de parte mía y de parte del jefe del debate. ¿Quiénes sabían lo que estaba ocurriendo dentro de la campaña? Pues a estas alturas pues lo sabíamos el doctor Samper y yo, el doctor Serpa y Santiago Medina, que ocupaba el cargo tesorero. Esas eran las personas que en ese momento tenían conocimiento y certeza de qué era lo que estaba pasando. Bueno, ¿cómo manejaron a partir de ahí la distribución y qué se conversaba al interior y cómo se manejaba al interior de la campaña la información y ya la certeza de que esos dineros habían entrado y toda la implicación que eso tenía? Bueno, yo esa parte la conozco menos porque en esa parte yo no estuve presente y no quiero eludir mi responsabilidad para nada, simplemente no me ocupé de eso, pero como dije anteriormente, lo que yo hice es absolutamente reprobable y asumo mi responsabilidad plenamente. La logística, la distribución y la forma como se entregó fue algo de la cual se ocupó la jefatura del debate de la campaña y la tesorería. ¿Aló? Sí, mío, sí.
¿Cómo te va? Pues bien, bien. Bueno, mira, el hombre está urgido de dinero. ¿Quién? Es el hombre. ¿El gordo? Sí. Sí, nosotros ya él nos mandó un emisario. Ah, bueno. Sí, sí. Pero es el mismo que yo conozco. Sí, sí, sí. ¿En qué momento usted se entera de la existencia de los narcocassettes? Yo me entero de la existencia de los narcocassettes, creo que era el jueves o el viernes anterior a la elección de segunda vuelta. Y el cuento es el siguiente: yo estaba en la sede de la campaña cuando recibo una llamada urgente del doctor Samper, y en esa llamada urgente me comenta que ha sucedido una cosa supremamente grave. Él acaba de salir de una reunión en el Palacio Presidencial con el presidente Gaviria, donde no sé exactamente lo que pasó, pero donde se habló de ese tema y se entregaron las grabaciones. Y el doctor Samper me pidió que yo me reuniera con Horacio Serpa y escuchara los cassettes. A las pocas horas llegó Horacio Serpa a la campaña, nos sentamos los dos solos en mi oficina con una grabadora que conseguimos y escuchamos los cassettes, y yo le cuento a Álvaro que a mí a partir de ese momento literalmente se me acabó la vida. Yo entendí en forma inmediata la gravedad de las grabaciones, entendí las repercusiones, entendí la trascendencia, no solamente a nivel general, sino a nivel particular, porque en esa cinta se habla del el número 1 de la campaña o algo así, y el número 1 de los verdes. Y como se sabía que yo aspiraba a ser ministro de Defensa, era claramente una alusión a Ernesto Samper y a Fernando Botero. Entonces, en los cassettes no solamente estaba el problema de la financiación de la campaña, sino que estábamos implicados en forma directa el doctor Samper y yo. ¿Por qué se le acabó la vida? ¿Qué sintió usted en este momento cuando escuchó una referencia directa a usted en esa grabación? Pues quizás nuevamente la deformación profesional, uno conoce demasiado cómo funcionan los medios de comunicación y la opinión pública, y si esos cassettes existían, sabían que eventualmente se filtrarían los medios y se desataría un escándalo de gigantescas proporciones. Y en ese momento sentía que eventualmente yo iba a ser el epicentro o uno de los epicentros de un escándalo de tremendas dimensiones. ¿Cuándo fue la primera vez que usted habló, si es que habló, con el presidente Samper, en ese momento candidato, de este tema de los narcocassettes? Pues el doctor Samper había salido de gira, entonces a pesar de que yo quería pues afanosamente hablar con él, más que afanosamente, angustiosamente hablar con él, pues él estaba fuera. Y la primera vez que tuve la ocasión de verlo era un evento que estaba programado para el día siguiente, era un partido de fútbol, ver en la televisión un partido de fútbol en la casa de Santiago Medina. Se había organizado como ese evento y era justo antes, creo que la noche antes de las elecciones. Entonces lo vi ahí, estaba ahí, pues era una reunión donde había 50 o 60 o 70 personas, una cosa así, y en un momento dado como que me hizo a un lado, pues en un sitio donde podíamos hablar un poquito más tranquilamente, pero dentro del evento, ¿no? Y me dijo: mierda, nos agarraron. Y miró para abajo y dijo: qué tipos tan bocones. Y me impresionó mucho, porque si yo tenía ese sentimiento y ese pensamiento, ya o escuchar de parte del doctor Samper eso, pues si tenía dudas sobre la gravedad de lo que iba a acontecer, pues en ese momento las dudas quedaron para mí totalmente despejadas. ¿Qué estrategia surgió? Supongo que participó usted en el manejo de esa estrategia para tratar de sortear una situación tan complicada en un momento y en una coyuntura tan difícil. Pues
después de las elecciones esos días fueron supremamente difíciles porque pues los narcocassettes se hicieron públicos y hubo el primer escándalo que no tuvo la repercusión que yo pensé. Yo pensé que iba a tener una repercusión más grande, pero de todas maneras hubo unas declaraciones del candidato Andrés Pastrana, hubo un escándalo, unas reacciones internacionales. Me acuerdo que en esos días volví a tener una conversación con el presidente Samper en la oficina de su apartamento. Y entonces estábamos los dos y le pregunté, oye, estoy muy preocupado con este tema. ¿Cómo se te ocurre que lo manejemos? Y me contestó, yo no lo tengo del todo claro todavía, pero lo que sí tengo claro es que hay que echar a Medina a los lobos. Es decir, hay que crear una zanja entre Medina y usted y yo. Y esa estrategia fue la estrategia que se empleó a partir de ese momento, que fue como marginar a Medina, sacar a Medina de todos los eventos, como de alguna forma hacer ver ante la opinión pública que si hubiera pasado algo en la campaña, había sido él, sin que hubiera contado con la aprobación del candidato o del director de la campaña o del jefe del debate. Pero la verdad es que esa fue la estrategia, echar a Medina a los lobos y separarnos de él, y eso funcionó por un tiempo. ¿Cómo hacían para manejar eso con Santiago Medina? ¿Cómo trataron de cavar esa zanja y de dejarlo de un lado? En la práctica exactamente cómo lo hacían y cómo hacían para manejarlo a él. Esa tarea bastante ingrata me correspondió a mí, y yo hablaba con Medina con alguna frecuencia. Él está muy extrañado, muy preocupado, muy nervioso. En esos días salió una portada de semana, una carátula de semana que decía "Habla Medina", unas declaraciones suyas. Él estaba muy nervioso, pero a la vez estaba esperanzado de poder salir del problema siendo nombrado embajador. Y cuando él ingresó a la campaña, de alguna manera el compromiso que había asumido el doctor Samper con él era nombrarlo embajador en España. Entonces surgió nuevamente el tema de que él fuera embajador en España, y pues lo primero que me mandó ya el presidente Samper, decirles que no se había logrado lo de España porque había una cantidad de compromisos en una posición de una alta relevancia política, que por qué no aceptaba más bien una embajada europea estilo Grecia. Se ofrecieron 2 o 3 oportunidades, pero todo esto sin el ánimo de que se cumpliera, simplemente para ganar tiempo, para tranquilizarlo. Entonces, unos meses más tarde ya lo de Grecia no funcionó, y entonces me dijo el presidente Samper que le ofreciera la embajada ante la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con agricultura. Y la anécdota es hasta chistosa, en la medida que puede haber algo de chistoso en una situación tan tremenda como la que estoy describiendo, porque el día que le comenté a Santiago Medina la posibilidad de que él fuera embajador ante la FAO, reaccionó furioso, que él me dijo: yo no soy ningún campesino para que me manden a la FAO. Y el ofrecimiento, en lugar de haber tenido el efecto de tranquilizar los ánimos, hizo que ese frente se alborotara. Doctor Botero, todo el mundo, la opinión pública, los medios de comunicación veían cómo el tema de Santiago Medina iba entrando en crisis. Cada vez estaba más presionado y cada vez era inminente, más inminente, la proximidad de que Santiago Medina dijera todo lo que finalmente dijo y que terminó con la explosión del proceso 8000. Al interior del gobierno, ¿cómo se veía la inminencia de lo que estaba ocurriendo, de lo que iba a ocurrir y qué se conversaba? ¿Qué pensaban hacer?
A ver, a mí, yo era la persona que tenía como la responsabilidad de estar hablando con Santiago Medina, de mantener un contacto, y yo me daba cuenta que eso que usted está diciendo es real. Todos los días el tema se volvía más y más peligroso para la estabilidad del gobierno. Precisamente un día le pedí una audiencia al presidente Samper y le toqué ese tema, mi preocupación de que eso de ofrecer una cosa y que no salir con nada, que eso ya estaba llegando a un estadio de agotamiento, por así decirlo. Y me recuerdo que me contestó con un chiste, y claramente no tengo la gracia, el talento del presidente Samper para los chistes, pero sí quisiera reproducirlo, y tiene una pequeña grosería por la cual pido disculpas, pero refleja muy bien lo que estaba pensando en ese momento. El chiste tiene que ver con un emperador y un prisionero que lo van a matar, y el prisionero pide que le den 1 año de plazo y le dice: emperador, si usted me da 1 año de plazo, yo hago que su caballo vuele. Y entonces el emperador pues como que se queda pensando y dice que sí. Y cuando se está hallando el prisionero, otro que estaba ahí le dice: oiga, pero usted cómo es de bruto, ¿cómo va a hacer eso? Y dice: es que 1 año es mucho tiempo. En 1 año pueden pasar muchas cosas. Primero, se puede morir el emperador. Segundo, me puedo morir yo. Y en último caso, hacemos volar al hijo de puta caballo. Y eso fue lo que me contestó, y entendí claramente el mensaje. Había que seguir comprando tiempo. ¿Qué sintió usted y qué pensó cuando se enteró de la muerte de Santiago Medina? Pues lo lamenté mucho, porque a pesar de todos los temas que fueron tan difíciles, pues le tenía un aprecio, y un gran aprecio, y siento que fue muy trágica la muerte y las circunstancias en las cuales sucedió esa muerte. Doctor Botero, nadie hace un aporte de esto sin querer nada a cambio o sin esperar nada a cambio. En síntesis y de manera clara, cuando los miembros del Cartel de Cali hacen este aporte a la campaña, ¿qué esperaban a cambio? A ver, había un entendimiento muy concreto que se verbalizó muy contundentemente, muy claramente en los últimos meses del año 1994. Y ahí el tema difícil que existía para el gobierno era una presión muy fuerte de parte del gobierno de los Estados Unidos para desarrollar una ofensiva frontal contra el Cartel de Cali. Y en eso, en muchos temas el presidente Samper y yo coincidíamos, y en otros temas no. El objetivo quizás era el mismo, pero había estrategias diferentes. Como yo tenía, quizás yo era el ministro que más contacto tenía con los americanos, porque yo trataba a diario con el embajador Frechet, trataba con la CIA, con la DEA, con el FBI, iba a Washington con mucha frecuencia, porque naturalmente uno de los temas fundamentales en la agenda entre Estados Unidos y Colombia es el tema del narcotráfico. Entonces yo me da cuenta de esa presión, de esa impaciencia, de esa molestia cada vez más grande por parte de los Estados Unidos de que no hubiera esta ofensiva. Y yo presionaba mucho al presidente Samper para que permitiéramos el desarrollo de esa ofensiva con todas las de la ley. Y cuando hablo de todas las de la ley, estoy hablando, aparte de los aspectos militares y de policía, una cosa muy concreta, que era la posibilidad de sacar avisos o propaganda en la televisión de recompensas, que eso naturalmente es una estrategia que funciona muy bien. Y en varias conversaciones el presidente Samper me dijo que no hiciéramos nada sino hasta el final del año, porque existía un entendimiento de que estas personas se entregarían o se someterían a la justicia antes de concluir el año 1994. Dicho de otra manera, el acuerdo era crear un ambiente para que hubiera un sometimiento a la justicia, lo cual en esa época, por una legislación que existía en ese momento, producía unas condiciones bastante favorables.
y era el resultado que el presidente Samper estaba esperando, que el año 1994 culminara con el sometimiento a la justicia de los principales capos del cartel de Cali. ¿Había algún plazo para concretar ese entendimiento? Es decir, ¿era indefinido? ¿El gobierno iba a esperar indefinidamente a que se diera el sometimiento de los jefes del cartel de Cali? ¿O se puso un plazo para proceder de otra manera? Había un plazo, Álvaro. El plazo era finales del año 1994. Y curiosamente pasa el plazo y estas personas no se entregaron, algo que para mí siempre será un misterio. Yo creo que fue un gran error de estrategia, porque lo que sucede a partir de enero, y en eso el presidente Samper y yo coincidimos, y ahí sentí un respaldo muy grande de parte de él para lanzar una ofensiva, fue ya toda una estrategia para capturar a las personas que dirigían el cartel de Cali. En ese momento pasaron las semanas y pasaron los meses y había un esfuerzo, ahora sí real, decidido, con televisión, metiéndole absolutamente todo y no se producían las capturas, no era tan fácil lograr el objetivo. Y empezó a haber un gran estrés dentro del gobierno por este esfuerzo real, ahora sí, sin el resultado. Y siempre pensando que en el momento que sí se llegara a capturar una figura de importancia como Gilberto o Miguel Rodríguez Orejuela, cualquiera de los dos, o Santa Cruz Londoño, algo así, toda esta crisis de legitimidad del gobierno bajara. Y de hecho sucedió eso con la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela. Hubo un espacio de unas semanas en donde como que el gobierno tomó un segundo aire, pero no duró mucho porque en otro frente, el de Santiago Medina, estaba avecinándose una tormenta muy fuerte. Hablando de Santiago Medina, hay un episodio que todo el mundo recuerda que fue la referencia a la indagatoria de Santiago Medina que hicieron usted y el doctor Horacio Serpa, y cuando un periodista, Jorge Enrique Botero, les preguntó de dónde habían sacado esa indagatoria. Pregunta Jorge Enrique Botero de Buenos Días, Colombia. Doctor Botero, nos acaban de informar de la Fiscalía que la indagatoria del señor Medina fue sustraída de la Fiscalía el día sábado, que incluso en este momento hay funcionarios de la DIJÍN tomando huellas, etcétera. ¿Cómo se explica usted que si esa indagatoria no se filtró a los medios de comunicación, usted prácticamente nos haya hecho un relato pormenorizado de su contenido? ¿El gobierno tuvo conocimiento de ese documento? El gobierno conoció un anónimo, porque vivimos en el país de los anónimos. Contestaron que había sido en un anónimo. ¿Eso fue un anónimo o no fue un anónimo? No, no fue un anónimo. El doctor Horacio Serpa fue Procurador General de la Nación durante 3 años o 4 años en el gobierno del presidente Barco, y pues tenía muchas personas conocidas, muchas personas que tenían amistad con él, y una de esas personas, no sé el nombre exacto de la persona, una de esas personas le hizo llegar la indagatoria, y cuando la conocimos, o por lo menos cuando la conocí yo, me di cuenta que era una bomba política, una bomba atómica, y que había estallado ya la gran crisis del gobierno del presidente Samper. ¿En qué momento empiezan a dañarse las relaciones suyas con el presidente Ernesto Samper? Digamos, durante todo este tiempo hubo momentos buenos, momentos malos, pero siempre, diría yo, dentro de un entendimiento básico. La relación se empezó a dañar en una conversación que tuvimos, tal vez era el mes de junio, o finales de junio, principios de julio del año 95. Y la recuerdo perfectamente bien porque llegué a Palacio tipo 8 de la noche o 9 de la noche, y cuando entré al despacho del presidente Samper, se paró y me pidió que lo acompañara a un salón que está al lado, creo que se llama el Salón Bolívar, porque es el salón protocolario, es un salón donde se reciben embajadores como temas de protocolo, y recuerdo que nos sentamos ahí y estaba totalmente a oscuras. Entonces fui a prender la luz y me dijo, no, deje a oscuras. Me pareció como raro, como curioso. Y me dijo, ¿qué pasa? Me dijo, no, pues
Entonces yo le dije que yo estaba muy preocupado porque sabía que Santiago Medina desde hacía un tiempo estaba ya totalmente abierto el gobierno y estaba invitando a periodistas muy importantes como Enrique Santos Calderón, como Felipe López, como Mauricio Vargas, varios periodistas de primera línea en el país, los estaba invitando a su casa a contarles lo que había pasado en la campaña. Y pues esos hechos eran tremendos para el gobierno y particularmente para mí y para el presidente Samper. Y entonces le hice una pregunta, le dije, ¿qué me aconseja? Y cuando yo hice esa pregunta, yo estaba hablando de qué me aconseja a mí como ministro de Defensa, como responsable de un área tan importante del gobierno, ¿qué me aconseja hacer? Y recuerdo que me contestó lo siguiente: ¿por qué no se consigue un muy buen abogado? Y eso me generó un malestar, una molestia muy grande en ese momento, y le contesté lo siguiente, le dije, con todo respeto, señor presidente, necesitamos los dos muy buenos abogados, porque estamos metidos en esto los dos, y los dos somos responsables de lo que pasó. Entonces, los dos necesitamos abogados, no solamente yo. Y ¿cómo reaccionó? Como que se echó para atrás un poco, no, me estaba malinterpretando, no lo quería decir así, no, yo estaba dándole un consejo simplemente para que lo tranquilizara. Yo le dije, no, está muy bien, pero pues simplemente estamos los dos en esto. Y ahí creo que es un punto de inflexión, porque a partir de ahí las relaciones como que se distanciaron, no totalmente, pero se enfriaron, y a los pocos días o semanas, no recuerdo exactamente la fecha, vino el famoso discurso a mis espaldas, en donde claramente yo entendí que así como en un momento dado Samper y yo habíamos echado a Medina a los lobos, ya en este caso era el presidente Samper que estaba próximo a echarme a mí a los lobos. ¿Cómo se desencadenan los hechos que lo conducen finalmente a usted a la Escuela de Caballería detenido? Pues empecé a sentir una gran presión política, una gran presión de los medios de comunicación, porque cada vez se tenía certeza a nivel de líderes de opinión muy importantes que yo estaba comprometido en los hechos de la financiación ilícita a la campaña. Y consideré que no era digno defenderme de esas acusaciones desde la trinchera del ministerio. Y aparte de eso, más allá de considerar que era digno o no era digno, yo tenía la certeza que esa presión era absolutamente insoportable, tanto para el gobierno como para mí personalmente, y por esa razón tomé la decisión de renunciar al Ministerio de Defensa, una decisión nada fácil, porque tenía la certeza que enfrentaría la Fiscalía sin rostro y eventualmente la Justicia sin rostro, dos instituciones que ya las han acabado porque violan los derechos humanos, pero yo sabía con certeza absoluta el día que renuncié al Ministerio de Defensa que en cuestión de días o semanas estaría sentado frente a un fiscal sin rostro y que perdería la libertad. Tomé un cenicero y lo agarré y así lo boté del otro lado del salón y lo estallé en 1000 pedazos, y el doctor Serpa casi se le salen los ojos de la cabeza, ¿no? Doctor Botero, hablaba usted ahora de la presión de los medios de comunicación y de su contacto con líderes de opinión que le decían más o menos la cosa va a venir por este lado. Evidentemente la prensa tuvo mucho que ver en el desarrollo de todo el tema del proceso 8000. ¿Cuál fue su experiencia con esos líderes de opinión, con los periodistas importantes del país, con la gran prensa nacional, en la forma de abordar este tema de cara a ustedes, los funcionarios del gobierno? Bueno, fue una época en que se desarrolló un periodismo de investigación
de muy alta calidad, liderado en ese momento por la revista Semana, por Mauricio Vargas. En ese momento era el director, tenía un equipo con Jorge Lesmes, con Edgar Telles y un equipo de investigación realmente muy bueno. No se limitó a Semana, también El Tiempo y varios otros medios participaron, pero sí creo que el proceso 8000 fue un proceso en donde los medios tuvieron una participación definitiva en todos los aspectos, no solamente el episodio de la financiación de la campaña. Por ejemplo, otro episodio que fue central y fue un tema muy importante en los medios, que fue el tema de la monita retrechera, la grabación famosa en donde el presidente Samper habla con la monita y toda esa cosa, otro tema de medios. Entonces sí fue un episodio en donde los medios tuvieron una importancia fundamental. ¿Qué sabor le dejó la muerte de la monita retrechera? Pues sentí que tenía una relación directa con todo lo que pasó en la financiación de la campaña. Si uno mira todo lo que está escrito sobre esa muerte, encuentra que hay cosas bastante turbias y preocupantes. La entrega de dineros en efectivo de parte de ella a la campaña, también la vinculación de personas basadas en Aruba, en esas islas que tenían negocios relacionados con lavado de activos. Ahí hay un tema muy grueso y estoy seguro que la muerte de esa persona obedece a esos hechos de financiación de la campaña, aunque no tengo una evidencia, pero es como mi intuición lo que me lleva a pensar eso. ¿Pero quién la pudo haber matado? ¿Con qué interés? Quizás era una persona que sabía demasiado, quizás una persona que conocía los vínculos de esos grupos de Santander López Sierra, que luego fue extraditado a Estados Unidos, con todo el aparato político en Colombia, con la misma campaña. Yo creo que una mujer que sabía demasiado y que si hubiera colaborado con la justicia, quién sabe qué hubiera pasado. Doctor Botero, ya nos contó de manera detallada cómo se manejó este delicado asunto en la campaña y en el gobierno. Ahora quisiera que me relatara qué ocurrió cuando usted estaba detenido en la Escuela de Caballería. ¿Cómo fue su relación con el gobierno, con el presidente Samper, con sus ministros? Cuando yo ingreso a la Escuela de Caballería, que es el 15 de agosto del año 1995, existe como una presencia muy fuerte del presidente Samper y los altos funcionarios del Estado en torno a mi reclusión. Y lo notaba en toda clase de aspectos, desde las visitas, por ejemplo, el hecho que hubiera recibido visitas en varias ocasiones del presidente de la República y visitas del ministro del Interior, pues en más de 20 ocasiones, del ministro de Justicia, del ministro de Comunicaciones y muchos otros funcionarios del Estado. Y claramente lo que empezó a desarrollarse era un temor cada vez más grande de que yo eventualmente tomara la decisión de colaborar con la justicia. Y digamos que la presión a la cual yo estaba sometido y las dificultades a nivel de mi vida personal por las cuales yo estaba atravesando por esa tragedia de estar privado de la libertad, crearon una situación en la cual cada vez ese riesgo se hacía más evidente. Entonces empezó a haber visitas cada vez más frecuentes del ministro Serpa, ofreciéndome como salida a mi situación una serie de iniciativas legales que pasarían en el Congreso, en donde se determinaría de una manera u otra el delito del enriquecimiento ilícito a terceros o cualquier otro aspecto de mi caso mediante el cual yo pudiera, como de un momento a otro, quedar libre. Yo confieso que yo no creía en absoluto en esa posibilidad, porque ya había sucedido en varias ocasiones que tan pronto se acercara una ley a ser aprobada con cualquier mico que pudiera generar unos beneficios para cualquier persona que estuviera en dificultades, inmediatamente se formaba un escándalo nacional, los medios, la Embajada de los Estados Unidos se expresaba y ese tipo de cosas finalmente nunca eran aprobadas. Entonces yo era completamente escéptico.
En una ocasión el ministro Serpa llegó con como una especie de carpeta en donde tenía una descripción parlamentario por parlamentario de cómo estaba comprometido para votar una de estas iniciativas. Y yo entendí que era un mecanismo para tranquilizarme. Y recuerdo que monté en cólera y hice algo que no es característico de mí porque finalmente soy bastante sereno, pero hice algo que no es nada característico de mí, y es que tomé un cenicero que estaba en la mesa y lo agarré y lo boté del otro lado del salón y lo estallé en 1000 pedazos, y el doctor Serpa casi se le salen los ojos de la cabeza, ¿no? Le impactó mucho, y al otro día recibí una llamada del presidente Samper en donde hizo referencia a ese incidente y en la cual me anunció que me iría a visitar para que habláramos de todo, que estuviera tranquilo, que tuviera paciencia. Esa visita se produjo finalmente, no me acuerdo cuántos días pasaron, pero quizás un par de semanas, una cosa así, y fue en la época de Navidad, y fue una visita de noche, en el cual estaba el presidente Samper, el ministro del Interior Horacio Serpa y yo, y fundamentalmente lo que sucedió fue lo siguiente. Ya había una situación muy complicada, pero yo les había dicho que por qué no nos reuníamos en la oficina del comandante de la Escuela de Caballería, que me parecía que era un lugar donde podíamos hablar. Y recuerdo que estaba haciendo un frío tremendo y hasta como un poquito, una lloviznita, una cosa así muy desagradable, pero de todas maneras el presidente Samper insistió en que saliéramos a caminar, a pesar de que no eran como las circunstancias apropiadas. Entendí perfectamente que tenía temor de que de alguna manera cualquier cosa que se dijera fuera grabada. Entendí clarísimamente el mensaje. De todas maneras salimos a caminar y toda la conversación fue en torno de esta promesa de una iniciativa legal que permitiría que yo recobrara mi libertad y la importancia que yo tuviera paciencia y que aguantara. Y todo esto lo entendí como un mensaje para que no se me pasara a mí por la cabeza colaborar con la justicia. ¿Cuándo se le acabó la paciencia? A mí se me acabó la paciencia desde octubre o noviembre de ese año 1995, cuando empecé a recibir información de muchas personas amigas mías, de muchos de los grandes empresarios del país, de muchos de los más importantes dirigentes del país, incluyendo a varios expresidentes, que en visitas que me hicieron a la Escuela de Caballería me contaban de cenas y almuerzos y reuniones privadas que hacía el presidente Samper, en donde de una forma decía que lamentaba mucho lo que había sucedido y expresaba que no entendía cómo a mí se me ha ocurrido esa iniciativa de ingresar esos dineros a la campaña. Entonces yo empecé a entender que el presidente Samper ya estaba desarrollando su agenda y que en esa agenda, como había sucedido con Medina en su momento, yo acabaría echado a las fieras. El final de esa paciencia se expresa de dos maneras, una ante la justicia y otra ante los medios de comunicación y la opinión pública, específicamente en la entrevista que usted le concedió a Yamid Amat. ¿Por qué decidió darle esa entrevista a Yamid? Esa entrevista salió mal de principio a fin por la actitud que asumí yo frente a la entrevista. Yo quería de alguna forma contar lo que había pasado sin aceptar mi responsabilidad. Como dije anteriormente, como dije al principio del programa, me faltó valor para decir la verdad con todas sus consecuencias, y por eso la entrevista no tuvo la credibilidad que yo hubiera querido que tuviera. Yo me di cuenta del error en el cual había incurrido, y unos pocos días más tarde, cuando ya empezó mi proceso de ampliación de indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, ya empecé a contar todo lo que ha pasado y expresé en forma clara que sabía desde el primer momento todo lo que había acontecido en la campaña
y eso culminó con una sentencia anticipada en el mes de agosto de 1996 que concluye mi proceso con una pena de encarcelamiento de 5 años y 3 meses, tiempo que estuve en la caballería, escuela de caballería, por el tiempo que finalmente se redujo a 2 años y medio. ¿Usted odia a Ernesto Samper? Para nada. ¿Qué siente por él? Fíjese, es una muy buena pregunta porque me la he planteado mucho en los últimos días. Fíjese, en una época fuimos grandes amigos, muy, muy cercanos amigos, y él tiene muchos atributos que yo valoro inmensamente: el sentido del humor, la forma como piensa situaciones de la política, su capacidad de análisis. Es un hombre definitivamente muy hábil y muy inteligente, y tuvimos una extraordinaria amistad de muchos años. Lamentablemente, ese error que cometimos ambos en junio de 1994 fue fatal para todos, para él, para mí, para el país, para nuestras respectivas familias, y ahí, a partir de ahí nos distanciamos irremediablemente. Pero sí quiero expresar que no siento odio ni tampoco resentimiento, por una razón: porque una vez aprendí un dicho muy bueno que me ha servido mucho en la vida, y es que el resentimiento es un veneno que se toma uno esperando que se muera la otra persona. No sirve para ser feliz. Doctor Botero, ¿usted cree que el proceso 8000 terminó? Eso fue la interpretación que le dio al presidente Samper a la condena que recibí hace unos pocos días. Y yo sinceramente creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo que la condena está separada del proceso 8000 en muchos sentidos, y creo que decir que el proceso 8000 acabó realmente no corresponde con la realidad de los hechos. Hay centenares de pruebas documentales, de pruebas testimoniales que muestran, más allá de la más mínima duda, que 4 o 5 o 6 millones de dólares del cartel de Cali ingresó en efectivo a las arcas de la campaña, a las tesorerías regionales, y por eso plantear que el proceso 8000 se acabó realmente no corresponde ni con la historia ni con la realidad de los hechos. Según la Corte, usted hurtó cerca de $1 millón para comprarse una finca en la sabana de Bogotá. ¿Usted se robó esa plata? Doctor Botero, ¿cuál cree usted que va a ser la reacción de las personas que están escuchando esta entrevista y que pueden verse afectadas de una u otra forma por lo que usted está diciendo esta noche? Es muy difícil saber cómo va a ser la reacción. Obviamente las personas que de alguna manera se vean afectadas van a decir que no es verdad o que es un invento o lo que fuera. Y las personas que conocen la historia del proceso 8000 tendrán que evaluar si lo que yo estoy diciendo tiene lógica y tiene fundamentación en los hechos tal como se vivieron. A mí me motivó mucho para